Junto con saludarlos, damos inicio a la presentación del primer MAF del Diplomado Gestión de Recursos Humanos. El tema desarrollado se titula Visión general y particular de problemas oftalmológicos GES en el Hospital de Castro. Integran el grupo de trabajo enfermeras María Ida Rosas, Paula Pincheira, Romina Galás. Docentes guías Rosendo Sanga y Olga Toro. Fundamento del problema. Debido a los profundos cambios que se han proyectado en el sistema de salud y que convergen en los hospitales autogestionados, el Hospital de Castro se ha visto enfrentado a una situación de incumplimiento de garantías de oportunidad de patologías GES oftalmológicas, tales como retinopatía diabética, vicio de refracción y cataratas, que por falta de recursos humanos, los pacientes se ven en la disyuntiva de no poder resolver su problema de salud en el tiempo que por ley correspondería a su resolución. Debemos hacer hincapié que el acceso, protección financiera y calidad sí se está otorgando a los usuarios, pese a que la prestación no se está proporcionando en los plazos convenidos, sumándose a esto que este establecimiento es el hospital base de la Isla Grande de Chiloé y como tal es centro de referencia para toda la red asistencial. Antes de analizar el gráfico, hay que tener en consideración ciertos aspectos. El primero es que la ley exige un 100% de cumplimiento de los pacientes con patología GES. Eso significa que tener pacientes con garantía vencidas es incumplimiento de la ley. El segundo aspecto, los datos obtenidos de las tablas, representan una especie de fotografía de un momento puntual. De la tabla se puede visualizar que en el año 2015 se produjo vencimiento GES para cataratas y vicios de refracción. En el año 2016 se produjo vencimiento GES en todas las situaciones presentadas, siendo mayor en número los vicios de refracción y en cuanto a relación porcentual, las cataratas y vicios de refracción para entrega de lentes. Para el presente año se está produciendo incumplimiento GES en los vencimientos para diagnóstico en cataratas, retinopatías diabética y vicios de refracción. De la tabla se muestra que en el año 2016 hubo 77 operaciones de catarata por vía institucional y 244 operaciones de catarata a través de compra de servicios. Cabe destacar que como determinantes sociales para la problemática presentada, la población de Chiloé se encuentra, debido a su condición insular, enfrentada a problemas de conectividad, oferta reducida de atención y el sector privado está orientado a consultas ambulatorias. A esto se suma además la ruralidad. Además, nuestra estructura geográfica genera inequidad en cuanto al acceso, desigualdad evitable e injusta. Además, en el caso del Hospital Base de Chiloé, que para resolver la problemática que se plantea, se recurre a la resolución por extrasistema en desmedro de los recursos financieros del sistema de salud. A continuación, daremos a conocer algunos testimonios de actores involucrados en la problemática en cuestión.
Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Luis Bustamante, enfermero jefe de la unidad GES del Hospital de Castro, que nos dará su impresión de acuerdo a la problemática relacionada con el incumplimiento de oportunidad en la atención de pacientes con patologías oftalmológicas del Hospital de Castro. Buenas tardes. Bueno, las patologías oftalmológicas no solo en el Hospital de Castro, sino que a nivel nacional es uno de los problemas más importantes que tiene que enfrentar el Ministerio de Salud, los servicios y los hospitales. Existe poca oferta para la demanda que se requiere, lo que genera que específicamente en el lado del GES los incumplimientos por esto se disparen a nivel nacional. En general en los hospitales los porcentajes más grandes de patologías incumplidas son las relacionadas con oftalmología. Específicamente en el Hospital de Castro tenemos tres tipos de patologías, que son los vicios de refracción para los mayores de 65 años, las cataratas y las retinopatías diabéticas, ¿ya? Y de esas tres, los vicios de refracción son sobre todo nuestro mayor problema en cuanto a la cobertura de la garantía de oportunidad que le tenemos que ofrecer a los pacientes de nuestra isla. En ese sentido, podemos determinar que la problemática se origina en los campos de la cantidad de oferta de horas que tenemos para ofrecerle al paciente, en cuanto a que el tecnólogo médico que está capacitado para hacer el diagnóstico de estas patologías no tiene suficientes horas para la demanda que existe, ¿ya? Por otro lado, tenemos el problema del recurso físico, porque aun cuando pudiéramos contratar un segundo tecnólogo u oftalmólogo para este problema de salud, no existe el espacio físico para ubicarlo, ni el equipamiento para que él pudiera desarrollarse al mismo tiempo del primer tecnólogo médico. El tercer problema también tiene que ver con el alto ausentismo y las dificultades para las citaciones de los pacientes, ¿ya? En ese sentido, normalmente los hospitales son los que tienen la responsabilidad de cumplir con el GES, por lo tanto, administran sus agendas médicas, cosa de empezar a citar a los pacientes por los cuales se ha abierto una garantía que tenemos que cumplir, ¿ya? En el Hospital de Castro funciona en que nosotros repartimos estas citaciones a los distintos establecimientos de salud de las distintas comunas de la isla, y le estamos traspasando esa responsabilidad de citación a esos establecimientos, ¿ya? El problema está en que como no son efectivamente ellos los que tienen la garantía activa, muchas veces se dan las situaciones en que hay cambios de citaciones, en que tienen que reforzar otras unidades porque también tienen ellos problemas internos, por lo tanto queda un poco de lado la citación de estos pacientes, o que no confirman las horas con los mismos pacientes a los que están citando. Eso hace que efectivamente las agendas de repente no estén llenas, los pacientes no son confirmados, por lo tanto no vienen al hospital, no se adelantan a los posibles ausentismos que tengan estos pacientes, ¿ya? Y esto lamentablemente es algo que no existe hoy día el recurso humano para asumirlo en nuestro hospital, de que seamos nosotros los que podamos devolver toda esa cantidad de horas al hospital en cuanto a la citación y tener a alguien que pueda agendarlos, llamarlos para la citación, reubicarlos para confirmar la citación un par de días antes y luego efectivamente continuar con este proceso, no solo en oftalmología, sino que en todas las otras garantías GES que hay acá en el hospital. ¿Su nombre? Juan Andrés Ivor Pacheco. Don Juan, ¿nos podría contar acerca de la enfermedad que usted tiene? Bueno, que las cataratas que me molestan bastante, ya que bueno, por lo menos de unos 10 años atrás, pero llega un momento que con la vista derecha veo poco. Yo creo que habré perdido más de la mitad de la visión. Y ese es el motivo que operarme. Entonces, ¿de qué se va a operar usted? De cataratas. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar la hora para su operación?
Uno no tan seguro, pero unos 6 meses por lo menos, Ya. porque hacía tiempo que estaba terminando, pero no me daban hora. Una psicología por unos 6 meses por lo menos. Muchas gracias. Gracias. A distintos profesionales relacionados con esta problemática se les realiza la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias pudiesen desarrollarse desde el sector salud y de otros sectores para mejorar el incumplimiento de oportunidad en las patologías GES oftalmológicas? Doctor Ruiz, oftalmólogo del Hospital de Castro, señala lo siguiente. De las cataratas presenta dos enfoques. Primero, oportunidad de la atención. Aumentar horas de médico oftalmólogo en atención secundaria. Redistribuir horarios de atención priorizando consultas GES, aunque significaría reducir la cobertura de patologías no GES como glaucoma u otros. Contar con especialistas en atención primaria de salud, es decir, en las UAPO, de manera de poder realizar la confirmación diagnóstica en las comunas de origen de los pacientes. Compra de servicios para consultas GES fuera del horario institucional. Capacitación a los médicos de atención primaria para evitar interconsultas innecesarias o los errores en la sospecha diagnóstica. Segundo, oportunidad de tratamiento quirúrgico. Mejorar la disponibilidad de pabellones para poder realizar las cirugías. Incluye horas de pabellón con el mismo personal. Utilización de operativos médicos quirúrgicos para resolución de listas de espera con apoyo de las sociedades médicas SOCIOF. En el caso de la retinopatía diabética, oportunidad de atención por sospecha, aumento de horas de oftalmólogo en hospital, redistribución de horarios, igual que con las cataratas, atención en las comunas, implementación de sistemas de teleoftalmología, uso de cámaras retinales operadas por tecnólogo médico para screening masivo y priorizar mejor las derivaciones, capacitación a médico de atención primaria para derivaciones correctas y también en uso de oftalmoscopios directo para hacer una primera evaluación del estado del paciente. Segundo, oportunidad de tratamiento quirúrgico de retinopatía diabética, tratamiento con láser que no se hace en pabellón, se realiza en policlínico, pero hay que contar con los equipos adecuados. Láser para fotocoagulación retinal, lupas, oftalmoscopio, etc. Capacitación al oftalmólogo general en el manejo de esta patología, de manera de derivar a especialistas de retina solo casos seleccionados. Siempre es importante la prevención secundaria para evitar complicaciones de las diabetes. ¿Cuáles son las estrategias, según usted, que pudiesen desarrollarse para mejorar el incumplimiento de oportunidad en las patologías GES oftalmológicas? Bueno, la verdad que en la isla hay varios actores dentro de la parte oftalmológica y dentro de esos actores somos médicos oftalmólogos y tecnólogos médicos de oftalmología, pero la estrategia a corto plazo para mejorar la situación actual tiene que ver principalmente con el aumento de la dotación de tecnólogos médicos de oftalmología, que es el que resuelve vicio de refracción, que es el que más demanda ahora en toda la red asistencial de la provincia, y obviamente como el Hospital de Castro y el Hospital de Ancud son los referentes para resolver estos casos,
es también mejorar en un aspecto súper importante que es el espacio físico. Acá en el Hospital de Castro, si bien tenemos la disponibilidad profesional, en algunas horas no podemos hacer uso total y absolutamente de él por el espacio físico, porque lamentablemente no contamos con el espacio suficiente como para hacer estas labores. Si tuviéramos la posibilidad de tener otro tecnólogo y un box adicional, no habría lista de espera de oftalmología, y la atención, en vez de ser al límite de la garantía, que son 6 meses, que generalmente los pacientes a todos los estamos atendiendo en el límite de su garantía, podrían ser atendidos a los 2 meses, al mes de la generación de la interconsulta. Entonces sería una situación muy muy diferente y sin pensar en una inversión tan alta como pudiese ser tener otro médico oftalmólogo, por ejemplo, que si bien para nosotros también sería algo muy beneficioso, en aspectos concretos y rápidos, lo que te planteo es la situación más actual. En relación con el tema anterior, ¿cuáles son las estrategias según ustedes que pudiesen desarrollarse para mejorar el incumplimiento de oportunidad de las patologías gesoftalmológicas? Bueno, efectivamente, como estábamos conversando, hay 3 áreas en las que hay que enfocarse. La primera va a ser, por supuesto, que el espacio físico. No podemos pensar en una expansión de la oferta exacto de horas sin pensar en el lugar físico donde tenga que atender esta persona. Por lo tanto, la primera estrategia es la expansión del área oftalmológica del Hospital de Castro, con el fin de que tenga oportunidad de asumir una segunda estrategia, que sería el aumento de horas profesional en este mismo centro. En ese sentido es necesario por lo menos un tecnólogo médico más que tenga capacidad de hacer esta atención de pacientes con vicio de refracción, y con eso probablemente ya estaríamos abordando la mayor cantidad de la problemática que tenemos hoy día con el resto de los establecimientos, con el volumen de pacientes que tenemos. El tercer aspecto que tenemos que evaluar es disminuir la cantidad de inasistencias que ocurren en el Hospital de Castro, ¿ya? Para eso tenemos que abordarlo desde 2 ángulos. Primero, efectivamente tenemos que dejar de traspasar la responsabilidad a los establecimientos de la red y tenemos que asumir como hospital esa responsabilidad, pero para lograr eso hay que pasar al segundo ángulo de que necesitamos también aumentar la cantidad de horas de personal administrativo en esta área. Y con eso me refiero a que pueda haber por lo menos 1 o 2 personas que estén dedicadas exclusivamente a tomar la nómina de pacientes con garantías vencidas o vigentes, ordenarlos según la cantidad de horas disponibles que tengamos, ellos mismos llamar a los pacientes para corroborar que puedan venir a su hora y por lo menos 48 horas antes volver a citar a esos pacientes para acordarles que tienen una hora, y además también reutilizar los cupos que en ese momento se detecten como posibles inasistentes. Esas son estrategias que están probadas en otros hospitales y que han logrado reducir la cantidad de inasistencias. Nosotros en general tenemos un porcentaje de inasistencias del 20 al 30%, que es igual a un número bastante elevado. Se experimentó durante el mes de agosto. El servicio de salud nos apoyó con esta misma estrategia que estáis conversando y logramos reducir la cantidad de inasistencias a un 5 a 10% más o menos por policlínico. Inclusive hubo varios días de seguido en que no hubo inasistencia simplemente. Por lo tanto es una estrategia que sirve y aprovecha el espacio que ya tenemos hoy día, aprovecha el recurso humano que ya tenemos hoy día, el recurso humano clínico, pero falta el elemento administrativo para poder abordar también esta problemática clínica. Bueno, y finalmente para los problemas que son más del orden clínico, es verdad que faltan también horas de oftalmología. En ese sentido se necesita que tanto a nivel nacional como a nivel local se empiecen a preparar más especialistas en oftalmología
pueden aumentar las horas de oftalmología para lograr hacer más diagnósticos de cataratas básicamente y retinopatía diabética, que son problemas de salud que solo los oftalmólogos pueden resolver, a diferencia de lo que es el vicio de refracción, que también pueden resolverlo los tecnólogos médicos. Con eso aumentar las horas en cada hospital, ¿ya? Y también aumentar las horas de pabellón reservadas para estas patologías. Con eso también podríamos disminuir un poco las compras de servicio, que es una de las estrategias que se utiliza para disminuir los vencimientos, pero que normalmente no son todo el año funcionando. Esas estrategias en el Hospital de Castro son temporales. Por lo tanto, hay un momento en que suben las garantías vencidas, vienen las compras de servicio, vuelven a bajar, terminamos con las compras y vuelven a subir las vencidas, ¿ya? Bueno, y eso en realidad en un hospital que tiene tan pocos pabellones como el nuestro, es algo que hay que abordar. Podemos concluir que el cumplimiento en el acceso de pacientes con patologías oftalmológicas GES posee algunas limitantes como lo son: alta ruralidad, dispersión geográfica, insularidad interna del archipiélago de Chiloé, pertinencia diagnóstica, falta de capacitación de los médicos generales de atención primaria de la red asistencial, espacios físicos limitados, recurso humano tecnólogo médico que se ve reflejado en la cantidad de vencimientos por año de vicios de refracción. En base a lo observado en este trabajo, pensamos que la problemática abordada es un tema evitable y subsanable a largo plazo con la inyección debida de recursos. Esto ha sido la presentación de nuestro trabajo. Adiós.